En 2 minutos repasamos el estudio, si quieren ir pasándolo, por favor. Las características de este libro, la similitud a los proverbios, la similitud al Sermón del Monte, la carencia de notas personales, porque es una carta escrita a las 12 tribus, hay escasas menciones de Jesús y no se mencionan ni los gentiles, ni la controversia o las diferencias entre el cristianismo y el judaísmo, porque fue escrita a los judíos. La próxima diapositiva nos muestra un resumen, pidiendo la sabiduría de Dios, los primeros 18 versículos, y hoy nos toca esa segunda parte que incluye parte de los últimos versículos de la sabiduría de Dios, y oyendo y haciendo, no hacienda, haciendo la palabra, poniendo en práctica. También la parcialidad y luego probablemente el domingo que viene la fe y las obras, domando la lengua, el capítulo 3, la sabiduría celestial, capítulo 3 y las advertencias del capítulo 4 y el capítulo 5. Ahora sí, vayamos a algunas de las frases que dejamos en el tintero en la clase anterior. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor le ha prometido. Y lo que decíamos y en lo que hacíamos mucho énfasis en este proceso de las pruebas, que da a luz vida, es como un proceso donde se engendra, donde se crece interiormente y luego tiene un resultado. Este es el proceso de vida que se procesa a través de pruebas, y la recompensa es esa vida plena de la cual el Señor Jesús nos prometió en Juan 10:10. También el proceso de caída y del pecado, en la próxima, es un proceso que también tiene una concepción dentro del corazón del hombre, un proceso de crecimiento, se engendra la muerte finalmente. Entonces, si quieren por favor pasar, cuando uno es tentado, es de adentro, que somos jalados de su propia pasión, y luego esa pasión, cuando ha concebido, da a luz la muerte. Y ahí, en el próximo punto de encontramos precisamente ese proceso. Un proceso de vida y un proceso de muerte. Ahora sí, si quieren pasar a la próxima, por favor. Amados hermanos míos, y generalmente cuando dice hermanos o amados hermanos míos, está introduciendo el autor algunos temas que continúan del anterior, pero que quizás abren la puerta a otros temas. No sigan siendo engañados, no os engañéis, es una traducción de lo que quizás... Deténganse de estar siendo engañados. Y después dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. El proceso de vida viene de Dios, el proceso de nuestras pasiones y pecados que dan la muerte viene del enemigo. Estos dos procesos tienen dos orígenes diferentes, dos procesos diferentes y dos finales diferentes. Y nos dice acá que el final del proceso de vida es un regalo de Dios. Y acá dice no solo que es un regalo, la traducción, algunos piensan que toda buena dádiva es todo acto de dar. O sea, la acción de dar y el regalo perfecto siempre viene de Dios. Y si viene de Dios, siempre es bueno, agradable y perfecto. Y en él no hay cambio de variación. En el ejercicio de su voluntad, de esa voluntad que produce buenos frutos, él nos hizo
nacer por la palabra. Y acá introduce el concepto del nacimiento por medio de la palabra inspirada por Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, nos dice Romanos capítulo 10, para que fuéramos las primicias, los primeros frutos de sus nacidos. Fíjense, la misma palabra criaturas, en la primera parte se traduce como nacer, es decir, ser engendrado. Es todavía ese proceso de vida, de nacimiento, que lleva por pruebas, que da buenos frutos, porque hemos nacido, hemos sido concebidos por la palabra y somos los primeros frutos de la misma. Esto sabéis, mis amados hermanos. Está diciendo, pongan atención, por favor. Lo que voy a decir es muy importante. Esto sabéis, hermanos, mis amados hermanos, pero que cada uno sea, y da 3 responsabilidades. La primera es, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Estos 3 puntos los va a desarrollar un poquito más, y luego en el capítulo 3 va a hablar también de este aspecto de hablar, ¿no? Entonces acá primero nos dice, en lugar de hablar tanto, lo primero que tenemos que aprender a hacer es a escuchar, a oír. Rara vez nos detenemos para escuchar. Ya asumimos que sabemos qué es lo que nos va a decir y empezamos a contestar antes de escuchar. Miremos a los ojos, detengámonos un poquito en ese proceso de conocimiento mutuo. Porque la ira del hombre, el airarse, no obra la justicia de Dios. O sea que nosotros somos la primicia de Dios, de ese proceso. Bueno, cuando hay ira, cuidado con la ira, airaos, pero no pequéis, dice Pablo a los Efesios, porque la ira no obra, no opera la voluntad de Dios. Seguimos. Proverbios capítulo 17, 28 nos dice que cuando el necio calla, pasa por sabio. Cuando no abre la boca, pasa por inteligente. No sé si le ha pasado a ustedes. Pero cuando empezamos a hablar, estamos dando pautas de quiénes somos. Aún el necio, cuando calla, parece sabio. ¿De quién tenemos que aprender? Tenemos que aprender a callar un poco y a dejar hablar y a escuchar, porque al hablar damos pautas, repito, de quién somos, de cómo pensamos, y enseguida nos ponen el catálogo de quiénes somos. Entonces, tenemos que aprender de Proverbios, que nos dice más bien, callemos, dejemos que los demás hablen. Después, en cuanto a ser tardos para airarnos, Proverbios también nos enseña. Nos dice que el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Lo opuesto, el impaciente de espíritu pone en manifiesto su necedad. Entonces, no solo escuchar, sino también el control de nuestras emociones, de manera de que no vayamos más allá de lo que debemos, porque después nos arrepentimos y después pedimos perdón, pero las palabras que quedaron no se borran, lamentablemente. Dios perdona y olvida, pero nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres no se olvidan, y a veces quedan clavadas esas palabras por el resto de la vida, y uno se acuerda en el camino de la vida de algo que alguien le dijeron y que lo hirió. Por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos y en las emociones que siguen, en las acciones que siguen por nuestras emociones a las palabras. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu, su estado de ánimo, el que controla su genio, es mejor que el que toma una ciudad. Pareciera de que es más fácil controlar una ciudad que controlar el genio. Y por eso nos dice esto.
Y hay un dibujito ahí, que es un petardo de poca mecha. ¿Qué quiero decir con esto? A veces somos así, enseguida, ¡pum!, explotamos. Y es peligroso, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con controlar nuestro genio, detenernos. Cállate, espera, no reacciones violentamente porque después las consecuencias son serias. Y el control del espíritu es un fruto del Espíritu Santo, de manera de que la fuente para que seamos controlados, personas controladas, viene de adentro, del espíritu. Y si tenemos que salir y caminar y dar una vuelta, salgamos y caminamos. Si tenemos que contar hasta 10, tenemos que contar hasta 100, contemos hasta 100. Pero no reaccionemos y digamos cosas de las cuales tengamos que arrepentirnos. Porque somos dueños de las palabras que callamos y esclavos de las que decimos. Porque una vez que las decimos, es muy difícil que la gente se olvide. Entonces, de esa manera, y menos faltar el respeto, y menos faltar el respeto a un familiar, porque esas cosas hieren por dentro y son muy difíciles de sanar y de cuidar. Cuidémonos y respetémonos unos a otros. Lo cortés no quita lo valiente. El hecho de que no grites no significa que eres débil, ¿me entiendes? No por hacer ruido una persona es fuerte y la otra es débil. Y tenemos que aprender precisamente a controlar, porque el que controla su estado de ánimo es más fuerte que el que controla y domina una ciudad. En este momento me llega a la mente, hay un dicho famoso que dice, las palabras se las lleva el viento. Sí, y hay otro dicho en inglés que bricks and sticks can hurt my bones, but words will never hurt me. Es otro dicho que tampoco es verdad. Que con palos me puedes lastimar, pero las palabras no me dañan. Sí me dañan. Cuidado con las palabras. No se las lleva el viento, por más dicho que sea ese. Seguimos. Por lo cual, si queremos salir de ese enredo de falta de dominio propio, desechemos, en primer lugar, toda inmundicia o suciedad y todo resto de malicia. Recibid con humildad o con mansedumbre, dice otra traducción, la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Entonces, Dios nos ha dejado la palabra, el Espíritu Santo puede tomar esa palabra como una semilla a la cual se le riega, porque una semilla tiene vida, pero mientras está está fuera de la tierra y fuera de la humedad, está como si no tuviera vida. La palabra tiene vida, pero el Espíritu la riega y ese Espíritu tiene que dar fruto, esa palabra implantada tiene que dar fruto, que tiene que crecer dentro de nosotros para que podamos tener un fruto de justicia y desechar la actitud de decir no, de desechar toda inmundicia y todo resto de malicia para recibir con humildad, porque ninguno de nosotros es tan fuerte que puede hacer frente a todas las tentaciones y a todas las batallas, y por eso necesitamos humildad para pedir a Dios fortaleza en el día de angustia. Somos nacidos por la palabra de verdad, leíamos hace un momento, y esa palabra está implantada, es decir, como una semilla dentro de nosotros para que dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Seguimos? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y ahora empieza
a explicaros un poquito más de esto que tiene que ver con las palabras. Sí, vamos a implantar la palabra en nuestros corazones, vamos a hablar lo que conviene, pero no es cuestión de hablar nada más. No son los que oyen la palabra, los que oyen solamente la palabra, los que agradan a Dios. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque a veces nos hacemos expertos en todas las versiones de la Biblia, pero si no estamos viviendo lo que la Biblia dice, estamos quedándonos muy por encima del plan divino. Pues si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente, ¿qué pasa? Se olvida de qué persona es. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? ¿Es semejante a quién? A un hombre. No dice una mujer. ¿Por qué? Porque eso de mirarse al espejo es diferente en un hombre y en una mujer. El hombre mira y se va, la mujer no, por eso dice hombre. Entonces el que oye nada más es como un hombre, no como una mujer, como un hombre que mira nomás y sale y se olvida. No está... ¿Cuánto tiempo? Mirándose al espejo, ¿me entienden? Porque eso produce otra fuente y ya la vamos a ver. ¿Seguimos? Pues, pero el que se mira atentamente, ahí está la mujer, el que se mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto en un oidor olvidadizo, sino en un hacedor eficaz, será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, acá nos está diciendo de que la palabra no es para leerla y salir corriendo. La palabra, si es un espejo, hay que mirarla con detención. Y tenemos que pasar tiempo alrededor de la palabra, estudiando la palabra. Palabra por palabra, mandamiento sobre mandamiento, un poquito acá, un poquito allá. Ese es el fruto de escarbar en el significado de lo que dice la palabra. Y eso es lo que hace, lo que enriquece precisamente el corazón y el espíritu y la mente cuando empezamos a escarbar y a entender la palabra que ha sido implantada en nosotros. Si quieres, quiero volver al tema de la libertad. Acá nos dice la ley perfecta, la de la libertad. Y vamos a ver cómo a veces la palabra ley se refiere a los 10 mandamientos y a veces se refiere a el nuevo pacto. La ley de la libertad es la ley del nuevo pacto, no es la vieja ley del Sinaí. Y en este capítulo vamos a ver algunos de los contrastes entre esa ley y la ley, porque la ley no necesariamente es lo que promulga un congreso para que el pueblo obedezca y se comporte de tal o cual manera. También hay principios físicos que el hombre va descubriendo, como la ley de gravedad, que son principios que se cumplen. Y esta ley de la libertad no es 10 mandamientos, o 12, o 24, o 6, son principios de vida del Nuevo Testamento, que son diferentes a los del Antiguo Testamento, porque Dios se ha revelado progresivamente y comenzó dándonos el Antiguo Testamento y nos enseña una nueva manera de llegarnos a Él en el Nuevo Testamento, y eso es precisamente lo que debemos entender por la ley de la libertad. Esa ley, la ley antigua, si quieres pasar a la próxima, por favor. El primer pacto es la ley del Sinaí.
porque lo que era imposible para la ley, esa ley fue maravillosa porque nos trajo principios morales, pero no nos dio la fuerza para cumplirlos. O sea que cumple parte de su misión informándonos acerca de cómo piensa Dios y cómo debemos comportarnos, pero en ninguna manera nos capacita para enfrentar la vida, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley inflexible se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Más aún, el nuevo pacto nos dice, pero este es la nueva ley, la ley de la libertad que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jeremías. Dice Jehová, daré mi ley en su mente, no en tablas de piedra, las voy a escribir en la mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea que ese proceso de transformación de principios de vida moral en el Antiguo Testamento se convierten en el poder de Dios de una vida que transforma. Y también nos dice Jeremías, la próxima, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, ¿y qué? No tendré más memoria de sus pecados. Y este es uno de los grandes regalos que lamentablemente el cristiano demora años a veces en entender, pero no mentalmente, sino en su experiencia personal. El saber que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y que delante de Dios tenemos paz y no tenemos la conciencia cargada, porque Satanás trata generalmente de recordarnos los actos que Dios ha olvidado. Y quiera la gracia de Dios inundar nuestros corazones de manera de que borre también el dedo acusador del enemigo, porque Dios dijo, no me acordaré más de sus pecados. Seguimos. Si alguno se cree religioso, y esta palabra religioso solamente aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces aquí y 2 veces en otros pasajes, pero Dios no habla mucho de la religión. El Nuevo Testamento no tiene mucho de religión, tiene mucho de relación con nuestro Dios. Y de ahí la importancia de entender el mensaje del Nuevo Testamento. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Entonces ahora nos va a poner los pies sobre la tierra y nos va a explicar qué es esto de ser religioso, pero no de ser religioso como la gente lo percibe, siguiendo ritos o ceremonias, sino poniendo en práctica. Y acá nos dice que una de las prácticas es controlar la lengua, pero si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, su religión no sirve de nada. Seguimos. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. La religión delante de los hombres puede contener muchos conceptos y preceptos y libros y ceremonias, etcétera, etcétera. Pero Dios es mucho más simple y nos dice, la religión verdadera delante de Dios tiene solamente 2 principios importantes. Fíjense, el primero, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Es ayudar al prójimo. El primer grande mandamiento, dijo Jesús, es adorarse al Señor. Y el segundo, dijo, no estaba en la ley, en los 10, pero él dice, abarca todos los demás, ama al prójimo como a ti mismo. Y lo que está diciendo aquí es quizás
tan sencillo pero tan importante. El verdadero devoto de Dios no es el que se pasa la vida en la iglesia. Fíjense lo que está diciendo. Es el que hace la voluntad de Dios sirviendo al prójimo y ¿qué más? Y guardarse sin mancha del mundo. Hay un aspecto externo de ayudar a la gente, de amar, de servir, de dar, y hay otro de ser separado de la inmundicia del enemigo. La religión verdadera tiene dos resultados. Una, nos mueve a ayudar al prójimo. Y mucho de esto, el resto del capítulo 2 nos lo va a explicar por qué es tan importante servir al prójimo. En primer lugar. Y en segundo lugar, es guardarnos puros por dentro. Y esa es la importancia de la entrega completa, de manera de que el Espíritu de Dios pueda no solo limpiarnos, y yo me gozo en la realidad de que la sangre de Cristo me limpia de todos pecados, pero Él no solo quiere que yo sea limpiado, sino que sea limpio, que mi condición sea lo que he sido llamado a ser delante de Él. Entonces la religión pura y sin mancha, sin mácula, sin mancha, es esta: servir al prójimo, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y también la vida interior limpia, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Seguimos? Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, parcialidad. Y ahora, de lo sublime va a pasar a lo ridículo. Y fíjense en la ilustración que nos da. Porque si en vuestra congregación, en griego congregación es, de ahí viene la palabra sinagoga, sun, agoge. Agore era la plaza y sun es congregarse. Y esa era la reunión o la congregación es donde se reunían. Entonces, si a vuestra comunidad, a vuestra reunión, a vuestra celebración entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva ropa lujosa, y decís, tú siéntate a ti en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate aquí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿Seguimos? ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? ¿Cuán dados somos a hacer diferencia, especialmente por el aspecto exterior de una persona? Y tenemos que tener cuidado porque somos dados a dar mayor importancia a tal persona porque tiene un título, porque tiene dinero, porque tiene influencia, etcétera, y le decimos pase por acá y siéntese acá y lo atendemos, le traemos el cafecito, lo tratamos como un rey. Y después viene una persona mal vestida, a lo mejor, y no le damos la misma atención. Y nos dice que no debemos ser así, porque cuando estamos así estamos juzgando, y estamos juzgando por lo de afuera, y lo de afuera no necesariamente refleja lo de adentro. Y yo creo que todos nosotros debemos aprender a hacer menos favoritismos, a no discriminar por cosas que no son válidas, como la apariencia, como la intelectualidad, como la capacidad financiera, etcétera, etcétera. Esas no son las razones por las cuales tenemos que hacer diferencia entre una y otra persona. Pero lamentablemente somos dados a esto y Santiago nos dice, no debe ser así entre vosotros, que nosotros debemos tener el mismo grado de aceptación, de cortesía, con aquel que es de nuestro país, con aquel que no es de nuestro país, aunque fuera argentino, o de otro país, ¿me entienden? Porque a veces tenemos una imagen hecha por lo que sea, y ya sea por la apariencia o por el origen o por lo que sea, juzgamos
y estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, escuchad. Ustedes hacen tanta diferencia entre el rico y el pobre. Bueno, piensen un poco. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? En realidad, no son los pobres en general los que más receptivos son a la palabra de Dios. No es la experiencia humana que la recepción de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, es aquellos que están más necesitados. Quizás la necesidad les lleva a la búsqueda de Dios. Y sea por esa razón o por la que sea, son generalmente aquellos que van adelante en el Evangelio. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. Y después nos dicen, pero fíjense ustedes, no son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados, el nombre nuestro, el nombre de ser llamados del nombre del Señor? Ahí está hablando aquellos que fueron perseguidos por ser cristianos. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. O sea que tenemos que tener mucho cuidado porque el principio de amar al prójimo es una ley tan respetable como todos los otros principios que Dios nos ha dado. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. La ley es como un cristal, como un espejo, como un cristal. Si se quiebra en una esquinita, está trizado, está quebrado. Así también la ley de Dios. Pues el que dijo, no cometas adulterio, dijo también, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Entonces, la ley es buena. Estoy hablando del Sinaí. Está citando al Sinaí, ¿verdad? ¿Cuántos mandamientos? 10. ¿Cuáles son? El primero, amarás a Dios. El segundo, no te harás imagen. El tercero, hermanos, si no llegamos al tercero, estamos en problemas, ¿eh? Gracias. Miren, llevamos años en el cristianismo y no sabemos los 10 mandamientos. Se los dejo de tarea, ¿eh? Pero miren, si quebrantamos uno, nos dice, hemos quebrantado toda la ley. De manera que si no conocemos cuáles son los mandamientos, las probabilidades de vivir una vida agradable a Dios son muy pocas, ¿eh? Yo sé que Dios ha puesto una conciencia que también nos da testimonio, pero también nos ha dejado los principios. Estos principios, estos 10 mandamientos maravillosos, decálogo de los conceptos morales que Dios espera de nosotros, no nos ayuda, al contrario, nos condena. Y en esto debo hacer mucho énfasis, porque se tratan de actitudes internas. Hay una actitud interna de juzgar. Esto de parcialidad es una actitud interna que tiene que ver, después repasan los 10 mandamientos, ¿eh? Porque no debemos ser legalistas. Tendemos a ser legalistas. Tendemos a hacer una lista de lo que es ser un buen cristiano. Y un cristiano es bueno si, y empezamos con la lista, si no fuma, si no toma,
si viene a todas las reuniones, y definimos la persona por lo que hace. Así es la ley. La ley lo único que puede hacer con el pecado es juzgarlo y condenarlo. Pero la gracia restaura. Y nosotros queremos vivir en un ambiente de gracia, donde la persona que viene a la iglesia se sienta protegido por la gracia de Dios y no juzgado por todos los hermanos. Cuidado con este asunto de parcialidad y de juzgarnos, porque nos convertimos nosotros en jueces y estamos fuera de la voluntad de Dios. Seguimos. Sí. Hay una ilustración que seguramente la has leído de un pastor fue que resolvió No aceptar el pastorado. Bueno, tenemos que tener cuidado porque somos muy dados, lamentablemente, a esas actitudes. Así hablad. ¿Y qué más? No es cuestión de hablar nada más estas cosas tan bonitas. Vivámosla. Así hablad y así haced, dice otra traducción, y así proceded, como los que han de ser juzgados, no por la ley de los 10 mandamientos, sino por la ley de la libertad, donde la persona es, donde el hermano busca a la persona caída, pero no para condenarla, sino para restaurarla. La fuerza, la intención, la actitud es de restaurar, no de condenar. Porque el juicio será sin misericordia para los que no han mostrado, los que no han mostrado misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Así como el amor triunfa sobre el pecado en general, la misericordia triunfa sobre el juicio, sobre la actitud de juzgar, sobre el legalismo. Siempre la misericordia triunfa sobre el legalismo. El que ejerce la ley se pone por sobre los demás y la reacción de todos los demás es de rechazo. Pero aquel que obra con misericordia se gana el favor de los que le rodean y demuestra así la gracia perdonadora de Dios. ¿Seguimos? Bueno, vamos a hacer una pausa acá, a ver qué aprendimos hoy. Mientras lo procesan, no sé si está